Saludos familia, les habla Fernando García Franceschini y aquí les traemos las noticias más importantes para la semana del 6 al 10 de marzo del 2023. Bueno, líderes en Knoxville y en el condado de Knox han anunciado lo que ellos dicen será el precio final para el nuevo estadio en el área de Downtown. Ellos dicen que construir el estadio costará 114 millones de dólares. Sin embargo, han prometido que la cantidad de dinero de los contribuyentes para este proyecto se mantendrá firme en 80 millones de dólares. El Estado también va a contribuir a esto con 13 millones y medio de dólares y el dueño de los Tennessee Smokies, Randy Boyd, pondrá 6 millones. Además, la Autoridad de Deportes de Knoxville y el Condado de Knox emitirá 65 millones de dólares en bonos. Por cierto, esos son 65 millones de dólares de deuda que la ciudad y el condado tendrán que reembolsar con intereses. Además de los 6 millones que ya ha prometido, Randy Boyd también prometió prestar otros 20 millones de dólares. Ahora mismo, con el precio máximo garantizado, Boyd ha accedido a pagar 7 millones adicionales. Él dice que el dinero ayudará a cubrir las brechas en fondos públicos. Y el testimonio de un francotirador ha revelado que la vida del sargento de las Fuerzas Armadas, Ryan Knauss, pudo haber sido salvada en Afganistán. Knauss es nativo del este de Tennessee y exalumno de Gibbs High School. Él fue asesinado en el 2021 mientras servía en Afganistán en la retirada de estadounidenses allí. En testimonio frente al Congreso, un francotirador de la Marina testificó que tuvo a un bombardeo suicida en la mira de su arma, pero que comandantes en Afganistán no le dieron el visto bueno para que disparara. Eso antes de que la bomba explotara y matara a 13 miembros del ejército estadounidense, incluyendo a Knauss. Llevo 5 años aquí y eso es lo más patético que yo he escuchado en mi vida y simplemente me hizo sentir muy mal. Ese era el congresista Tim Burchett, quien es uno de muchos pidiendo justicia para aquellos que murieron. Burchett llamó al testimonio un fracaso por parte de la milicia, el Departamento del Estado y la Casa Blanca. Y en otras noticias, el Consejo Municipal de Knoxville ha aprobado una serie de medidas que van desde desarrollo hasta prevención de crimen y seguridad. Comenzamos con varias propuestas para lo que solía ser el Hospital St. Mary. El plano que está en su pantalla ahora mismo incluye la futura sede de los departamentos de la Policía y Bomberos de Knoxville y la Corte de la ciudad. Otro edificio será el hogar de un programa dental de la Lincoln Memorial University. También habrá nuevas casas y una clínica urgente de salud de comportamiento de McNabb. Miembros del Consejo también votaron para solicitar una subvención de $51,000 a través del programa del Departamento de Justicia llamado Project Safe Neighborhoods. El dinero se utilizaría para reducir crímenes de armas de fuego y actividad de gangas. También el Consejo votó para aceptar una subvención de $31,000 que viene del programa del Youth Violence Prevention Week. El dinero irá a organizaciones de la comunidad que apoyan programas para la juventud. Y esto viene luego de que una encuesta del condado de Knox revelara que 1 de cada 7 estudiantes estuvo en una pelea física en los últimos 12 años. Bueno, y también se ha lanzado el primer plan de cuidado infantil de su tipo en Knoxville. Se llama Bright Steps Action Plan y el objetivo es satisfacer la necesidad de ayuda para el cuidado de todos los niños en el condado. Reportera de Noticias María Marta Guzmán nos explica qué soluciones vienen en camino. María. Fernando, este plan impactará las vidas de unos de 25,000 niños. Es una iniciativa ambiciosa que se trata de accesibilidad. La organización United Way lo describe como histórico porque es el primer plan de Knoxville y el condado para abordar las necesidades de la infancia. Así es como funciona. El plan tendrá una duración de 3 años y su objetivo es atacar obstáculos como mejorar la tasa de lectura, mejorar la relación entre los cuidadores y mejorar el ambiente de cuidado. Esto será para niños desde el nacimiento hasta los 8 años. Un padre me dice que esto es necesario.
El precio del cuidado de niños es muchas veces el mismo precio que el salario de un padre y varias veces los padres tienen que cambiar de trabajo o encontrar un cuidado de niños más barato. La madre me dice que no se trata solo de tener más opciones de cuidado, sino sobre tener más cuidado infantil que sea seguro, económico y de alta calidad para las familias que tienen que trabajar. Este plan cree una conciencia sobre la carga que enfrentan muchas familias. United Way informa que el 39% de los padres dicen que tuvieron que salirse del trabajo debido a la falta de atención de buena calidad, mientras que el 73% dice que no pueden darse el lujo de no trabajar. Ellie Kittle de United Way me dice que aunque si no eres padre, esta es una inversión para todos. Los padres que dejan de trabajar tienen un efecto dominó a la economía. Ella lo describe como un impacto de 2 generaciones, donde tanto el padre como el hijo sienten el obstáculo. Cada persona en el condado de Knoxville debería de preocuparse por este problema, porque sin una fuerza laboral, nuestra economía va a ser afectada. United Way llama al condado de Knox un desierto de cuidado de niños y su objetivo es eliminar ese nombre. Ahora, United Way también está pidiendo a los líderes de la comunidad y organizaciones de fines de lucro que apoyen este plan. Fernando. Gracias, María, por esa información. Bueno, 2 de los 4 estadounidenses secuestrados en México están de vuelta en suelo americano. Los otros 2 murieron mientras estaban secuestrados. Las autoridades dicen que uno de los sobrevivientes sufrió heridas en el secuestro, mientras que el otro salió ileso. Oficiales creen que un cartel mexicano erróneamente pensó que los 4 estadounidenses eran traficantes de drogas haitianos, cuando en realidad estaban allí para que un amigo pudiera someterse a un procedimiento médico. Y ahora pasamos al pronóstico del tiempo para su fin de semana. La tarde del viernes será seca y ventosa con temperaturas máximas cerca de los 60. El sábado será mayormente soleado, aunque la posibilidad de nubes aumenta en la tarde. Existe la posibilidad de lluvias en la noche con temperaturas máximas en los medios 50. Y el domingo será mayormente nublado y lluvioso con temperaturas máximas en los medios 50. Y bueno, por supuesto, no olvide adelantar sus relojes 1 hora este fin de semana para ajustarse al cambio de Daylight Savings. Ese cambio ocurrirá este domingo a las 2 de la mañana. Duele perder esa hora de sueño, pero pues es un cambio necesario. Y es un poquito más de sol también. Exactamente, hay que mirar el lado positivo. Bueno, para más información recuerde visitar nuestra sección en WBIR.com. También recuerde unirse a nuestro grupo en Facebook, Noticias WBIR, para mantenerse conectado. Les hablaron Fernando García Franceschini y María Marta Guzmán. Y será hasta la próxima.